Bueno, muy buenos días para todos. Hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con el tema de continuidad en una función. Esta es una clase que es muy importante y abarca todo lo que hemos visto en cálculo diferencial desde la primera clase. Entonces vamos a iniciar mirando qué es continuidad. Desde el punto de vista gráfico, es cuando observamos que una gráfica de una función que generalmente nos representa son curvas. Entonces decimos que continuidad es una curva que no va a tener rupturas, ni saltos o huecos. O sea, donde observemos que no tenga rupturas, ni saltos o huecos. Entonces, antes de entrar a mirar la definición de continuidad, vamos a analizar unas grafiquitas. Vamos a mirar primero la del lado izquierdo y vamos a practicar lo que hemos visto en todo el semestre hasta el momento. Entonces, observen que aquí el valor que nos están diciendo como de interés es este valor x igual a a. Entonces vamos a marcar, digamos que por acá la gráfica continúa hacia infinito y nos interesa mirar, por ejemplo, primero cuánto vale f de a. F de a, ¿cuánto vale? Entonces digamos que aquí tenemos, recordemos que esto es cuando x es igual a, que estamos aquí, estamos acá donde dice que x igual a. Y ahí tenemos una asíntota vertical. Recordemos que ahí tenemos una asíntota vertical. Y cuando tenemos una asíntota vertical es porque uno de los extremos laterales o ambos se van hacia el infinito o hacia el menos infinito. Entonces, si nosotros observamos acá, si nos acercáramos, vamos a mirar exactamente en x igual a, observen que no tiene imagen, ¿sí? Ahí no tiene imagen, pues no vamos a encontrar un punto exactamente en x igual a. Entonces aquí simplemente decimos que no f de a no está definida. F de a no está definida. ¿Esto qué significa? Que no tiene imagen, ¿sí? No tiene imagen porque no podemos conocer el valor. No tiene imagen. O sea que realmente la Y no existe. Entonces vamos a mirar cómo es el comportamiento del límite alrededor de ese valor x igual a a. Entonces vamos a mirar primero el límite por la izquierda, acercándonos por la izquierda de ese valor de a, y observamos que la gráfica se nos va para más infinito. Les decimos, vamos a decirlo acá, que el límite, cuando x tiende a por la izquierda en la función f de x, entonces nos va a dar más infinito. A que si ya nos dio más infinito, el límite cuando x tiende a no existe, pues ya no existe. Pero entonces vamos a mirar cómo es el límite cuando x tiende a por la derecha en la función f de x. Entonces ya mirando por la izquierda, por la derecha, por acá por la derecha, perdón, aquí en la derecha también vamos a tener la misma situación. La gráfica se va para más infinito, es más infinito. Entonces ahí tenemos que el límite, esto decimos acá, que el límite cuando x tiende a de f de x, observen que por ambos extremos laterales nos dio más infinito, ¿cierto? Digamos que infinito. Pero el límite no existe. El límite no existe. Entonces aquí en esta primera gráfica, ¿qué podemos concluir? Que aquí tenemos una discontinuidad porque aquí hay una ruptura
y no podemos construir un puente entre este extremo y este. Entonces aquí simplemente vamos a decir que la función, aquí la función f de x presenta discontinuidad infinita en x igual a a. Es como el primer análisis donde hacemos un acercamiento a ese valor de x igual a y observamos que por la izquierda y por la derecha se va para más infinito y tampoco tiene imagen. Vamos a mirarla del lado derecho. Observen que aquí en la gráfica ya del lado derecho, aquí ya tenemos, todos sabemos pues que este es un hueco, y aquí sí tenemos un punto. Entonces digamos que vamos a colocarle valores, digamos que este es 0 en la X, 0 en la Y, digamos que aquí representa el valor 1 en la Y, y digamos que este es el valor 3 en la Y. Y la gráfica tiene como este comportamiento. Entonces nos están pidiendo exactamente lo mismo, hacer el análisis exactamente en X igual a A. Entonces observemos que en X igual a A, ahí ya no vemos una asíntota, pero sí podemos hacer el análisis. Digamos que cuando preguntamos acá, ¿cuánto vale f de A? Entonces ahí sí podemos decir que cuando X es igual a A, entonces vamos a encontrar la Y. Entonces, cuando X vale exactamente A, aquí A, entonces encontramos este punto. Entonces, ahí la Y vale 1. Entonces decimos que la Y vale 1. O sea que aquí sí podemos concluir que tiene imagen. Tiene imagen. Y también nos interesa calcular el límite. Entonces vamos a calcular el límite. Entonces decimos que el límite, cuando X tiende al valor A por la izquierda de f de X, entonces lo vamos a buscar por la izquierda de A, observamos que vale 3. Esto el límite vale 3 por la izquierda. Luego lo hacemos por el lado derecho. Entonces el límite cuando X tiende a A por el lado derecho de f de X, venimos y observamos que por el lado derecho vale 1. ¿Sí? Entonces es igual a 1. Pero si vamos a mirar la existencia del límite, tenemos que decir que el límite no existe acá. Entonces decimos que por lo tanto, el límite cuando X tiende a en la función f de X no existe. ¿Por qué? Porque nos dieron valores diferentes. ¿Sí? Sí, aquí tenemos que nos dio por la izquierda 3 y por la derecha 1. Entonces aquí concluimos que no existe límite porque nos dieron diferentes. Entonces observen que aquí este caso ya es diferente al anterior. Aquí sí tenemos imagen, pero el límite no existe. Entonces aquí tenemos que concluir que la función f de x, presenta discontinuidad tipo salto. Discontinuidad tipo salto en x igual a A.
Entonces ya hemos visto qué es una discontinuidad infinita y acabamos de ver lo que es una discontinuidad tipo salto. Esto cuando venimos de izquierda a derecha subiendo en la curva, encontramos el hueco, entonces saltamos a donde está este punto y seguimos subiendo. Entonces vamos a mirar otras grafiquitas antes de ir a la definición. Miremos la del lado izquierdo. Entonces aquí en la del lado izquierdo, observen que ahí nos encontramos con que la gráfica es como una línea recta, pero presenta un hueco, ¿cierto? Exactamente en x igual a tenemos un hueco. Entonces hagamos lo mismo aquí, marquemos como los ejes. Digamos que aquí esto es valor 2 y vamos a hacer exactamente el mismo análisis. Entonces podemos hacer primero, digamos que hallar f de a. F de a es exactamente cuando x vale igual a, ahí encontramos un hueco. Entonces f de a, entonces simplemente decimos que no tiene imagen, ¿cierto? No tiene imagen. Y ahí observamos muy claramente que esa imagen, porque como podemos ver la gráfica, decimos que ahí lo que tenemos es un hueco. Hay un hueco. Y luego vamos allá a los límites laterales. Entonces, el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x, venimos acá, buscamos por la izquierda el valor de a, venimos y buscamos en la gráfica y encontramos que el límite tiende al valor 2, tiende al valor 2. Luego lo hacemos por el lado derecho, el límite cuando x tiende a por la derecha en la función f de x, venimos acá y buscamos exactamente cuando nos acercamos por el lado derecho, lo más cerquita. Entonces mire que queda ahí despuesito del hueco y es exactamente el mismo valor. Entonces 2. Entonces ahí sí encontramos que los límites laterales, como nos dieron iguales, son iguales los límites laterales. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a en la función f de x es igual a 2 y el límite es este. Entonces mire que para este caso no tiene imagen, pero el límite existe. Entonces acá tenemos que decir que la función es discontinua, la función f de x es discontinua, o presenta, pongamos más bien, presenta discontinuidad, presenta discontinuidad tipo hueco en el valor x igual a x igual a. Y mire que ya vimos los tres tipos de discontinuidad que se nos pueden presentar y vamos a mirar la gráfica número, está del lado derecho, la número 4, y aquí observamos, parecida a la anterior, pero aquí sí tenemos que este es un hueco y este es un punto. Y marquemos acá que, digamos que este valor acá es 2 y que este valor es 1. Y 0 en la X, 0 en la Y. Entonces nosotros aquí volvemos a hacer el mismo análisis. Decimos que hallar f de a, entonces cuando buscamos exactamente en X igual a, encontramos que tenemos un punto, miramos en la Y y vale 1, es igual a 1. Entonces decimos que tiene imagen.
tiene imagen. ¿Cuándo? Cuando X es igual a la Y nos dio 1. Luego miramos los límites laterales, les decimos, vamos a hallar primero el límite cuando X tiende a por la izquierda en f de X. Entonces buscamos la izquierda, lado izquierdo, y encontramos que aquí antecito del hueco y nos da 2, igual a 2. Luego el límite, cuando X tiende a por la derecha, de f de X, y observamos que por el lado derecho también vale 2. Pero aquí nuevamente, como los límites laterales nos dieron iguales, entonces sí podemos decir que el límite cuando X tiende a de la función f de X va a ser igual a 2 y decimos que el límite existe. Y si comparamos, ojo, si comparamos el valor de la imagen, que es y igual 1, aquí y igual 1 es la imagen, pero el valor del límite por la izquierda y por la derecha es 2, observamos que son diferentes. Entonces por acá decimos que pero el límite, ojo, el límite cuando X tiende a de f de X nos está dando diferente al valor de la imagen. ¿Sí? Son diferentes. Entonces, cuando esto ocurre así de esa forma, entonces decimos que la función f de X presenta discontinuidad tipo hueco en el valor de X igual a. Dentro del tema de la clase también hay algo que se habla de cuándo se puede remover una discontinuidad. Entonces, el libro dice que esta discontinuidad es removible, ¿sí? ¿Por qué removible esta discontinuidad? Porque recuerda que cuando nosotros hacemos transformaciones de funciones, yo con este punto puedo tapar este hueco. Recuerden que cuando leemos el dominio, decimos que el dominio de esta función es desde menos infinito hasta infinito. Porque recuerden que con este hueco es tapado por este punto. ¿Sí? En el libro no hay claridad acerca de la remover una discontinuidad tipo salto, esta que tenemos acá. Pero nosotros con transformaciones de funciones podemos desplazar una de estas gráficas. Es decir, que esta parte, como esta es una función por tramos, entonces yo puedo mover esta gráfica simplemente que le hago. Si la tengo aquí en 1, te le digo que esta misma función y le sumo afuera 2 unidades. Al sumarle 2 unidades, entonces la voy a trasladar verticalmente. Entonces yo con este punto tapo este hueco. Quedaría la gráfica por acá de esta forma. Pero la discontinuidad que no se puede remover es la discontinuidad infinita, porque yo el infinito no lo conozco y no puedo construir un puente entre este y este. ¿Sí? Y con transformaciones lo puedo lograr. Entonces ya sabemos pues que la discontinuidad que no se puede remover es la discontinuidad tipo infinita. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento sobre lo que hemos analizado. Entonces son 3 clases de discontinuidad.
Vamos a mirar lo que nos dice pues el texto guía de cálculo diferencial. Entonces encontramos una terminología. Esta terminología dice una discontinuidad de una función f a menudo se denomina de manera especial. Entonces, por aquí, simplemente para que quede claro lo que acabamos de analizar, entonces dice, si x igual a es una asíntota vertical para la gráfica de la función y igual a f de x, entonces se dice que f tiene una discontinuidad infinita en el valor de x igual a, que esa grafiquita pues la acabamos de analizar. Luego el segundo caso es, por ejemplo, si tenemos que el límite, cuando x tiende a por la izquierda, nos da un valor real L1, pero el límite cuando x tiende a por la derecha, la función nos da otro valor real diferente, L2. Entonces, como los límites laterales existen y son diferentes, entonces se dice que la función f tiene una discontinuidad finita o discontinuidad tipo salto en el valor x igual a, ¿cierto? Es la que más se conoce, es esta, es la que más discontinuidad tipo salto, ¿sí? Cuando los límites laterales existen, pero son valores diferentes. Y la última que estamos analizando, si el límite cuando x tiende a df de x existe, o sea que son iguales por ambos lados, izquierda y derecha, existe, pero f no está definida en x igual a. Recuerda que si no está, cuando decimos no está definida, estamos diciendo que f no tiene imagen. En ese valor de x igual a, no tiene imagen. O sea, si el límite existe, tiene límite, pero no tiene imagen, o si tiene imagen, ojo, si tiene imagen, pero el valor de la imagen da diferente al valor del límite, entonces se dice que tienen una discontinuidad removible en A. Y recuerde que esta discontinuidad removible es la que el texto guía llama discontinuidad tipo hueco. Discontinuidad tipo hueco. Porque yo simplemente le asigno un punto en una función por tramos y ya queda definida. Entonces, esto es como el resumen de las gráficas que acabamos pues, como de analizar. Y aquí sí vamos a encontrar la definición de continuidad en un valor x igual a a. Entonces vamos a colocar acá para que quede más claro que para que tenga continuidad en un valor de x igual a a, pues coloquemos aquí en un valor x igual a de su dominio de f de x. Entonces, para que una función sea continua, debe cumplir estas tres condiciones. La primera, que f de a esté definida. F de a esté definida. La segunda, que el límite cuando x tienda a en f de x exista. Y la tercera es una comparación donde dice que el límite cuando x tiende a la función f de x me debe dar igual a la imagen. Entonces por acá dice que es muy importante esta parte, que si alguna de las condiciones no se cumple, entonces vamos a decir que f es discontinua en el valor x igual a a. Entonces realmente nosotros, ¿qué vamos a hacer cuando estemos haciendo ejercicios? Entonces lo que vamos a hacer es chequear aquí. Debemos chequear que cumpla las siguientes condiciones. Las siguientes condiciones.
Entonces vamos a mirar la primera. Entonces la primera condición, como lo acabamos de ver pues en las gráficas, es que f de A exista. Entonces aquí es simplemente que tenga imagen. Que tenga imagen. Vamos a colocar, por ejemplo, que entonces que Y sea igual a un valor real, L. Recuerda que esto me representa un número real. Entonces, la condición 2, entonces estaríamos hablando de que condición 2, que es el límite. Cuando encontramos el límite, cuando x tiende a A por la izquierda en la función f de x, me debe dar igual al límite cuando x tienda a A por la derecha de f de x. Y que ese límite deben ser iguales. Entonces coloquemos que es igual al valor real L. Y la condición número 3, recuerda que la condición número 3 simplemente es chequear que el límite cuando x tienda a en la función f de x sea igual a la imagen y que sea igual al valor L. Entonces observen que lo que pretendemos es que tenga imagen, que tenga el límite y que el valor de la imagen y del límite sean iguales. Eso es lo que vamos a hacer en los ejercicios. Bueno, entonces vamos a mirar qué ejercicios tenemos acá del taller planteados. Por acá tenemos uno con una imagen. Les dice, este es del taller número 3. El número 9, dada las siguientes gráficas de funciones, analizar la continuidad en el punto indicado. Ojo, en el punto indicado. Entonces, a nosotros nos están dando esta gráfica y prácticamente nos están dando dos valores. Observen que este primero tiene un error. Dice que x igual a 3. No es en x igual a 3, sino en x igual a menos 3. Ese es un primer valor a chequear. Y nos dicen que también tenemos que chequearlo para x igual a 1. Para x igual a 1. Y cuando tenemos la gráfica, pues nosotros mismos tenemos que acabar de complementar lo que no veamos muy claro. Por ejemplo, marcar el 0 en la X, el 0 en la Y, decir, por ejemplo, que este es hueco, que este es punto, pero hay muchos puntos, pero resaltan un punto específico. Este sabemos que es un punto, y por acá tenemos hueco. Entonces nos dicen que en menos 3 y en 1. Entonces vamos a iniciar primero con analizar para x igual a menos 3. Entonces digamos acá, para x igual menos 3. Entonces lo que vamos a hacer es chequear las tres condiciones. Entonces vamos a decir acá que condición 1, f de menos 3. O sea, ¿cuánto vale y cuando x vale menos 3? Entonces miramos acá, observen que aquí tenemos un punto en x igual menos 3, la y vale 0. Pues decimos que la y vale 0 y decimos que tiene imagen. La imagen es un número real, que en este caso vale 0. Luego la condición 2. Recuerda que la condición 2 es calcular los límites laterales. Entonces, si miramos primero por el lado izquierdo, es acá antes de este hueco, que vale menos 2. Y por el lado derecho, de menos 3, por la derecha,
venimos acá y está después de este hueco que está acá en esta parte, entonces aquí vale 2. Entonces vamos a colocarlos, entonces decimos que el límite, la condición 2, el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda en la función f de x, entonces recuerden que acabamos de mirar y nos dio menos 2, y el límite menos 2, y vamos a chequear cómo es el límite cuando x tiende a menos 3 pero por la derecha en la función, y ese nos había dado 2, le dio en la y 2. Entonces acá, ¿qué tenemos que decir nosotros? Que el límite cuando x tiende a menos 3, no existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerde que los límites laterales tienen que ser iguales, y en este caso el límite cuando x tiende a menos 3 por la izquierda de f de x nos dio diferente al límite cuando x tiende a menos 3 por la derecha de f de x. Entonces decimos que f de x, nos están pidiendo analizar continuidad, entonces decimos que f de x es discontinua en x igual a menos 3. Mire que aquí solamente llegamos hasta la condición número 2. Como ya no cumplió la condición 2, ya no tengo que ir a realizar la condición 3. Solamente se hace la condición 1 que la cumplió, la condición 2, los límites laterales existen, pero como dieron diferentes, entonces el límite no existe. Ya no hay necesidad de hacer la condición 3. Y vamos a analizar el otro valor que nos están pidiendo, que es para x igual a 1. Entonces, para x igual a 1, hacemos lo mismo. Entonces, chequeamos condición 1, hallar f de 1. Entonces, miramos acá. En f de 1, cuando x vale exactamente 1, la imagen vale 2. La y vale 2. Entonces, tiene imagen. Tiene imagen, o sea, y. La condición 2, vamos a chequear la condición 2. Recordemos que son los límites laterales. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f de x, observamos que por la izquierda también vale 2, ¿cierto? Aquí vale 2 por la izquierda de 1. Y el límite cuando x tiende a 1 por el lado derecho en la función f de x, vengo por el lado derecho de 1 y encuentro que también vale 2. Entonces 2. Y como estamos mirando el límite, los límites laterales nos dieron igual valor. Entonces decimos que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 2 y existe. Entonces ya tenemos que la condición 1 tiene imagen, y igual 2. Que la condición 2, que el límite existe y que existe hacia y igual 2. Y la condición 3, recordemos que la condición 3 es una comparación. La condición 3 es comparar cómo es el límite cuando x tiende a 1 de f de x, cómo es comparado con f de 1. Es una comparación. Nosotros comparamos, entonces este nos dio 2, el límite, y la imagen nos dio 2, entonces son iguales. Entonces decimos que son iguales y igual al valor 2. Entonces aquí simplemente la conclusión es que, por lo tanto,
f de x, o sea, la función es continua en x igual a 1. En cambio, para x igual a menos 3, la función nos dio discontinua. ¿Quién me dice qué tipo de discontinuidad presenta en x igual a menos 3? ¿Qué tipo de discontinuidad presenta? Alguien que me cuente qué tipo de discontinuidad presenta ahí en x igual a menos 3, la gráfica. Está por tramos. Sí, pero ¿qué tipo de discontinuidad? ¿Infinita o tipo salto o tipo hueco? Hueco. Profe, ahí sería tipo salto. Tipo salto. Ojo, tipo salto. Lo que pasa es que es tipo salto y tenemos un punto que con ese punto podríamos tapar un hueco o los dos huecos. O sea, si a alguien le preguntan en un examen, ¿cuál es el dominio de esa función? ¿Cuál sería el dominio? Profe, desde menos 2, No, es menos 2, no, es de menos infinito. sí, desde menos infinito hasta menos 2. Menos 3, O no, menos no 3. incluye, no incluye. No, menos 3, hay que leer en la X. Ah, bueno, sí, está bien. De menos infinito a menos 3 abierto, unido. El 3 cerrado, porque hay un punto, unido. Menos 3 cerrado hasta infinito. O sea que el dominio aquí son todos los reales, ¿o no? Sí, señor. Son todos los reales. Entonces, lo que vimos ahorita, ¿cómo removemos esta discontinuidad? ¿Qué hay que hacer? Lo primero que yo haría es esta gráfica, observen, esta gráfica que es una función constante, yo la desplazo verticalmente, la bajo hasta ¿dónde? La bajo hasta menos 2. Es como si yo la bajara hasta acá. Espérenme. Es como si yo cogiera esta de arriba y la bajo hasta acá. ¿Qué me falta? Mover este punto. Con este punto, entonces tapo el hueco que quedó ahí. ¿Y queda claro? Por eso decimos que el dominio es desde menos infinito hasta infinito. Y porque ahí se puede remover esa discontinuidad. Recuerde que cuando vimos ahorita que el libro dice que discontinuidad removible es tipo hueco. Pero entonces aquí tenemos tipo salto y también tenemos mezclada la de huecos ahí. Entonces por eso yo les decía a ustedes que la única discontinuidad que no se puede remover es la discontinuidad infinita. Las otras sí, haciendo transformaciones de funciones, las podemos remover. Bueno, esta ya es otra forma de analizar continuidad. Vamos a mirarla. También es del taller. Dice, analice, punto 10 del taller 3, analice la continuidad de las siguientes funciones en el punto indicado. Observen que vuelve y nos dan dos valores, en x igual a 1 y en x igual a 2. Entonces tenemos que hacer por separado para cada valor. Entonces vamos a hacerlo primero para x igual a 1. Entonces digamos aquí que aquí para x igual a 1. Entonces recuerda que son tres condiciones. La condición 1 es hallar a h de 1. Cuando x vale 1, entonces vamos a hallar h de 1. Entonces reemplazamos sustitución directa. 2 multiplicado por x que vale 1, más 1 sobre 3 multiplicado por x que vale 1, menos 6. Entonces esto nos da en el numerador 2 por 1, 2, más 1, y abajo nos da 3 por 1, 3, menos 6. Entonces queda en el numerador, queda 3, y abajo queda 3 menos 6, nos da menos 3. Entonces nos da menos 1. ¿Sí?
sea que cuando X vale 1, la Y nos dio menos 1, o sea que tiene imagen, cumplió la condición 1, tiene imagen. Profe, ¿por qué menos 1? Porque es 3 dividido menos 3. Ah, Entonces, más dividido menos, siempre da menos. Y sacando tercera nos da pues 1. Menos 1. Si no, pues la hacen en la calculadora. Condición sí, 2. sí. No estaba haciendo otra cosa, perdón. Bueno, condición 2. Recuerde que siempre hay que verificar en los exámenes, hay que verificar. Yo he visto ingenieros que dicen esto. Yo los he visto diciendo que 9 dividido 3 y dicen que eso da 2. Entonces, dicen que da 2. Y cuando verifica en la calculadora no falla. Hay que hacerlo. La memoria sí nos traiciona. Bueno, entonces la condición 2 es calcular el límite. Entonces hacemos que el límite, cuando x tiende a 1, en la función, te recuerda que siempre que estamos hallando un límite, lo primero es sustitución directa. Pero al hacer sustitución directa, pues nos da lo mismo, ¿cierto? Nos va a dar lo mismo. Que nos daría 3 sobre menos 3 igual menos 1. Entonces mire que ya encontramos que tiene imagen y que el límite existe. El límite existe. Entonces, ¿qué nos queda faltando? La condición número 3, que es comparar el límite y la imagen. El límite existe. Entonces mire que este proceso es un proceso sencillo cuando estamos chequeando el límite, no en un intervalo, sino en un solo valor del dominio, en un solo valor del dominio, de la condición 3. Entonces dice que el límite, cuando x tiende a 1 de h de x, es igual a la imagen, o sea, a h de 1. ¿Y cuánto nos dio? Menos 1. ¿Sí? Entonces aquí simplemente decimos que h de x es continua en x igual a 1. Ahí no presentó ninguna dificultad y sabemos que es continua. Y vamos a chequear para x igual a 2, que uno de entrada cuando analiza el dominio encuentra que hay un denominador y que el único valor que no puede tomar la x en el denominador es el 2, porque se genera división por 0. Pero vamos a hacer el proceso para x igual a 2. Es la primera condición. Es la primera condición. Entonces decimos h de 2. Entonces reemplazamos la x por 2. Entonces 2 sobre, no, 2 por x. Entonces x la vamos a reemplazar por 2 más 1. Sobre 3x. Entonces la reemplazamos por 2. Le restamos 6. Entonces arriba nos queda 2 por 2, 4. Más 1. Y abajo nos queda 3 por 2, 6. Le restamos 6. Entonces nos queda 5 sobre 0. ¿Cuánto da 5 sobre 0? No definido, indeterminado. Eso, indeterminado. Indeterminado, entonces una vez decimos, no tiene imagen. No tiene imagen. Entonces, como ya falló la condición 1, no hay que hallar la condición 2 ni 3. Simplemente ya uno concluye. Por lo tanto, h de x es discontinua. Aquí es discontinua en x igual a 2. Entonces, ese es como el proceso pues, de chequear las tres condiciones. Y yo hago una pregunta. De todo lo que hemos analizado, para yo poder hacer que una función sea continua, ¿cuál de las tres condiciones es la más importante?
¿cuál tendría más peso? O sea, yo me voy a volver acá. De estas tres condiciones, ¿cuál tendría más peso? Entonces, para mí la primera. Tiene ¿Quién que dijo? tener una imagen. No, pero yo me refiero es la condición de más peso para yo poder saber que una función es continua, ¿cuál es? Para mí sería la segunda, profe. La segunda. Porque si los límites laterales le dan diferentes, ojo, si los límites laterales le dan diferentes, pues yo no puedo remover esa continuidad tan fácil. En cambio, si yo sé que los límites laterales son iguales, pues entonces voy más a la fija de la que la función sea continua. Porque que no tenga imagen, simplemente le asigno un punto en ese hueco. En cambio, esta me da más dificultad. Entonces, la de más peso, digámoslo así, es esta. O sea, todas tres hay que cumplirlas, pero esta es la de más peso. Entonces, a eso voy, que a ustedes en los exámenes, o sea, en el parcial 3 les va a caer un ejercicio como este, por ejemplo. Mire, también es del taller. Dice 12. Y aquí tiene que saber lo de matemáticas, donde usted tiene que saber resolver sistemas de ecuaciones lineales. Entonces aquí dice 12. En cada una de las siguientes funciones, determinar los valores que deben tomar. O sea, hay que calcular los valores que deben tomar A y B para que las funciones sean continuas. Entonces, en este caso traje aquí la función B. ¿Quién es? G de X, que es igual. Entonces, una función por tramos. Entonces, observen bien que aquí vamos a encontrar que partieron el dominio en X igual a 0. Entonces, es 1, un valor. Y el otro valor donde partieron el dominio es en X igual a 2. ¿Sí? Por eso tenemos tres funciones, o sea, tres pedazos. Entonces, es cómo se trabaja este tipo de ejercicios. Entonces, este tipo de ejercicios nosotros tenemos que analizar para cada valor. Pero como está en términos de A y B, las ecuaciones, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Entonces, vamos a poner bastante cuidado. Entonces dice, primero vamos a chequear para X igual a 0. Para X igual a 0. Entonces, ¿cuál es la condición de más peso? La condición de más peso es que el límite, cuando X tienda a 0 por la izquierda de la función g de X, debe ser igual al límite cuando X tienda a 0 por la derecha de g de X. Entonces, uno tiene que ir a mirar cuáles son las dos ecuaciones que están involucradas con X igual a 0. Entonces, observamos que son estas dos primeras, o estas dos. Pues siempre las miramos de abajo, de arriba hacia abajo, las vamos a analizar. Observen que aquí tiene X y una puntica. Entonces, esta es la del lado izquierdo, los menores, lado izquierdo. Entonces, la otra tiene que ser la del lado derecho. Entonces, aquí simplemente lo que hacemos es, cogemos esa de arriba hacia abajo, cogemos las dos primeras ecuaciones y decimos acá entonces que el límite, cuando X tiende a 0 por la izquierda, o sea que tenemos que traer acá la del lado izquierdo. Entonces, la del lado izquierdo simplemente es A por X más 2B. ¿Sí? Y debe ser igual al límite cuando X tiende a 0 por la derecha. Entonces, ahí vamos a traer la función que corresponde al lado derecho. Entonces, si esta es la del lado izquierdo, esta es la del lado derecho. Entonces, la traemos X al cuadrado más 3 por A menos B. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? Vamos a reemplazar el valor donde tiende X. Lo vamos a reemplazar. Espérenme, yo organizo acá. Pongámosla hasta acá abajo. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es, para X igual a 0. Entonces, este valor, cuando X tiende a 0, lo vamos a reemplazar donde esté la X. Donde esté la X, lo vamos a reemplazar. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar que sería A
la A multiplicada por 0 más 2B va a ser igual a 0 al cuadrado, porque estoy reemplazando la X, más 3A menos B. Entonces, ¿qué nos quedó al lado izquierdo? Simplemente nos quedó 2B. 2B igual, ¿y qué nos quedó al lado derecho? 3A menos B. Entonces, ¿qué voy a organizar? Voy a organizar que todos los que tengan letras me queden a un lado y al otro lado dejo los que sean constantes. Entonces, digamos que este 3, vamos a pasar todo para el lado izquierdo. Entonces queda menos 3A. Profe, buenos días. Buenos días. Profe, para hacer una pregunta, ¿usted de casualidad ya tomó la asistencia a la clase? Eso se descarga automáticamente. Ah, profe, es que yo apenas me pude conectar porque me estaba vacunando. Pero ya usted perdió 50 minutos de clase. Sí, señor, pues yo venía pues como a contarle a ver si pues había alguna posibilidad como de sustentar con eso esa excusa. Pues recuerde que las excusas las reconoce el jefe de ciencias básicas. Yo soy el que no, o sea, haga el trámite, usted le manda al jefe de ciencias básicas, que les pues, lo acabo ya el correo muchas veces en el chat, el jefe del departamento de educación y ciencias básicas, usted le manda la foto del carnet que le dieron y le dice que usted estaba vacunándose y que entró tarde a esta clase para que él le reconozca la falta de asistencia, que es 1 hora nada más, y él me manda el mío un correo. Ah, listo, profe. Sí, es que lleva mucho tiempo esperando esa segunda dosis y estará la única oportunidad. Claro, es que apenas está llegando eso. Entonces, haga el trámite, no deje de hacerlo. Listo, profe. Bueno, entonces, entonces estamos pasando este término 3A, lo pasamos para este lado. Esta B también la vamos a pasar para este lado. Entonces queda menos 3A. Como la B es negativa, entonces pasa positiva, más B, y le sumamos la 2B que está al lado izquierdo. ¿Qué nos quedó al lado derecho? 0. Entonces no nos quedó nada. Entonces aquí tenemos términos semejantes. Esta B la sumamos con esta. Entonces nos queda que menos 3A más 3B es igual a 0. Entonces observen que cuando ustedes vieron en matemáticas, esto es una ecuación lineal donde tengo dos incógnitas. ¿Quiénes son las incógnitas? El valor de la A y el valor de la B. Entonces, para poder resolver esa ecuación necesito mínimo otra ecuación. O sea, para resolver un sistema que tenga dos incógnitas necesito dos ecuaciones. Entonces, por eso nos vamos a apoyar con el otro valor. Entonces, vamos a decir que el otro valor a chequear es x igual a 2. Entonces, coloquémoslo acá. Para x igual a 2. Recuerden que la condición de más peso es que los límites laterales sean iguales. Entonces, vamos a decir acá que el límite, cuando x tiende a 2 por la izquierda de g de x, debe ser igual al límite cuando x tiende a 2 por la derecha de g de x. Entonces, ¿cuáles son las dos ecuaciones que están involucradas cuando x tiende a 2? Entonces, observen que aquí está x menores que 2, o sea que esta es la del lado izquierdo, y esta para x mayores que 2. Entonces, observen que el proceso es muy sencillo. Ya me toca coger las dos que siguen, las dos últimas. Primero cojo las dos primeras y luego las dos últimas, de arriba hacia abajo. Entonces, simplemente decimos acá que esto es el límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, debe ser el límite cuando x tiende a 2 por la derecha, y simplemente identificamos las funciones. Entonces, mire que la del lado izquierdo de 2, x menores que 2, es esta. La traemos para acá.
x al cuadrado más 3a menos b, y la otra sería la del lado derecho, que sería 3x menos 5. Y hacemos el mismo proceso, o sea, vamos a reemplazar el valor de la x donde encontremos la x. Entonces vamos a decir simplemente que reemplazando la x queda x vale 2, lo elevamos al cuadrado, más 3a menos b va a ser igual a 3 por x que vale 2 y le restamos 5. Entonces aquí nos va a quedar que 2 al cuadrado es 4 más 3a menos b igual a 3 por 2, 6. Como le vamos a restar 5. ¿Sí? Entonces, observen que aquí tengo las letras están al lado izquierdo. Entonces, simplemente este término que no tiene letra, lo pasamos, lo pasamos al lado derecho. O sea, este que está aquí en la izquierda, que no tiene letra, lo pasamos para el lado derecho. Entonces, nos va a quedar que esto queda, al lado izquierdo queda 3a menos b igual. Entonces, al lado derecho tenemos 6 menos 5 menos 4. Para con signo contrario. Entonces nos quedaría que 3a menos b va a ser igual a menos 3. Entonces, esta sería la ecuación número 2. Ecuación número 2. Entonces, como tengo dos ecuaciones lineales con las mismas dos incógnitas que son a y b, entonces ahí es donde ustedes ya les toca repasar cómo resolver los sistemas de ecuaciones lineales, que hay varios métodos. Por ejemplo, hay método de reducción, hay método de igualación, método de reducción, igualación y sustitución. Y hay otro, para los que han visto álgebra lineal, hay otro mucho más sencillo, pero las condiciones que tendría que haber visto álgebra lineal. Entonces vamos a mirarlo con el más sencillo, vamos a hacerlo por reducción. Entonces cuando yo digo por reducción es que hay que comparar. Por ejemplo, en la ecuación 1 tengo que la a es menos 3a. Aquí tengo menos 3a. Miro en la ecuación 2 y aparece 3a. O sea, esto es con signo negativo y este es con signo positivo. Entonces, ahí yo ya veo que si simplemente sumo la ecuación 1 y 2, este menos 3a se va a cancelar con 3a. Es por eso se llama por reducción, porque puedo ir reduciendo letras. Entonces vamos a hacerlo en la página siguiente. Vamos a colocar acá otra página. Digamos acá que por reducción la ecuación 1 la ecuación 1 la sumamos con la ecuación 2. Las vamos a sumar. Entonces, yo las voy a traer para acá. Entonces, recuerde que la ecuación 1 es menos 3a más 3b igual a 0. Y la ecuación 2 es 3a menos b igual a menos 3. ¿Qué vamos a hacer? Simplemente las vamos a sumar. Entonces, sumando, queda que menos 3a se cancela con 3a. Y nos queda que 3b, le resto una b, pues me quedan 2b. Igual, y aquí que están los términos independientes, 0 menos 3, entonces me da menos 3. Entonces de aquí dejando solita la b, entonces nos queda que b es igual a menos 3 medios. El 2 que está multiplicando lo paso a dividir. Entonces mire que por eso se llama reducción, porque voy reduciendo las letras. Entonces ya encontré la b. ¿Qué hacemos con esa b? Entonces con el valor de b, con b igual a menos 3 medios, lo puedo reemplazar
en la ecuación 1 o en la ecuación 2 para hallar la otra letra. Entonces aquí vamos a reemplazarlo. Entonces, lo reemplazamos en cualquiera de las dos. Lo reemplazamos en la ecuación 1. En la ecuación 1. Entonces, la ecuación 1, lo voy a tomar acá. La ecuación 1 es menos 3a más 3b igual 0. Esta es la 1. Entonces vamos a reemplazar en la b. Entonces vamos a decir acá que menos 3a más 3b. Entonces la b la reemplazamos por menos 3 medios. Debe ser igual a 0. ¿Sí? Debe ser igual a 0. Entonces, seguimos haciendo la parte matemática. Recuerden que aquí hacemos distributiva. Este por este. Te nos quedaría que tengo menos 3a más por menos menos y 3 por 3, 9 medios. Igual a 0. ¿Sí? Luego, ¿qué hacemos? Entonces pasamos este número lo vamos a pasar para el lado derecho, porque ese número no tiene la letra A. Entonces nos queda que menos 3a es igual, entonces ese menos 9 medios lo pasamos al otro lado positivo. ¿Sí? Luego, este menos 3 que está multiplicando lo pasamos a dividir. Entonces decimos que a va a ser igual a 9 medios y ese 3 menos 3 que está multiplicando, entonces lo pasamos a dividir. Menos 3. Entonces aquí nos toca agregarle un 1 para poder hacer producto de extremos y producto de medios. Entonces nos queda que A es igual a 9 por 1, 9, y menos 3 por 2 nos da menos 6. Y sacando tercera, entonces nos da que A es igual a menos tercera de 9, 3, y tercera de 6, 2. Entonces, el valor que debe tomar la A es menos 3 medios. Y el valor que debe tomar la B también es menos 3 medios. ¿Sí? Ahí quedan ya, pueden dar iguales, pueden dar diferentes. ¿Sí? Entonces, esa es la forma como les van a evaluar un punto en el parcial número 3 y este procedimiento. Entonces, acá toca repasar pues, los métodos de solución de sistemas de ecuaciones. Entonces, repito, está por reducción, está por igualación, por sustitución y por álgebra lineal. Este es otro del mismo taller, otro que donde también hay que encontrar el valor de la A y el valor de la B, ¿cierto? Pero aquí lo traigo acá porque aquí tenemos una ecuación cuando x es menor que 1 y una ecuación para los x mayores que 1. En cambio, cuando x es exactamente 1, entonces ese es un punto. Ahí nos dieron un punto. Como la gráfica que teníamos ahorita, que teníamos dos curvas o dos gráficas y teníamos un punto ahí. Entonces este punto, digamos que tiene coordenadas, cuando x vale 1, nos están diciendo que la y vale 5. Entonces realmente ahí lo único que tenemos que hacer es que partieron el dominio lo partieron en x igual a 1. Ahí fue donde partieron el dominio. Entonces, ¿cómo se hace el análisis? Se hace exactamente igual como lo realizamos ahorita. ¿Sí? Entonces, simplemente tomamos estas dos primeras y arriba hacia abajo estas dos primeras ecuaciones. Recuerden que esto es y igual, esto es y igual 5 y las analizamos de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Y sabemos que esta de acá, esta x menores, esta es la del lado izquierdo. Y el proceso es exactamente lo mismo. Entonces decimos
Pero ya en este caso, entonces no podemos igualar límites, sino que ya aquí tenemos que decir que el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda, porque esa fue la primera que yo encontré acá, de h de x va a ser igual a ¿quién? Entonces va a ser igual a h de 1, porque mire que esto, como es un punto, entonces esto es una imagen, que es igual 5. ¿Cuándo? Cuando x es igual a 1. Y el proceso es exactamente lo mismo, entonces decimos que el límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, entonces la función que tenemos allá es ax, a por x menos b, y debe ser igual a h de 1, y h de 1, o sea, cuando x vale 1, ahí tenemos la imagen es 5, y reemplazamos este valor de la x, donde encontramos la x, entonces simplemente nos queda que esto es a por x, que es 1, menos b igual a 5. Entonces ahí ya tenemos una primera ecuación, que sería a menos b igual a 5. Entonces digamos que esta es la ecuación 1. Y vamos a coger las otras dos, ¿cierto? Porque cogimos las dos primeras y ya vamos a coger las dos últimas. Serían estas, de arriba hacia abajo. Entonces ya aquí nos toca decir es que h de 1, porque es la primera que aparece, debe ser igual al límite cuando x tiende a 1 por la derecha. 1 por la derecha de h de x. Entonces, h de 1 sabemos que es la imagen, entonces es 5 y debe ser igual a el límite cuando x tiende a 1 por la derecha, ¿de quién? De la otra ecuación, o sea, de esta que tenemos acá, 2ax más b. La traemos para acá, 2 veces a por x más b. Y hacemos exactamente lo mismo, reemplazamos la x donde la encontremos. Entonces nos queda simplemente que 5 va a ser igual a 2a por 1 más b. Entonces ahí aparece la segunda ecuación, que sería 5 es igual a 2 veces a más b. Entonces esta sería la segunda ecuación. Entonces mire que tiene las mismas incógnitas. Entonces si la vamos a hacer por eliminación, ¿qué letras se nos van a eliminar ahí? Menos B, la B. Eso, la B, correcto. Entonces hagámoslo porque queda fácil, entonces hagámoslo por eliminación. Por eliminación. Por eliminación o reducción, es la misma. Entonces, la ecuación 1 la vamos a sumar con la ecuación 2. Simplemente cogemos la ecuación 1 es a menos b igual a 5. Y la ecuación 2 es 2a más b igual a 5. Entonces las vamos a sumar, ¿cierto? Las vamos a sumar. Uno también podría decir, vamos a coger la 1 y le vamos a restar la 2. Depende, pues, o sea, si las letras acá, si todas hubieran sido, si aquí era positivo, ¿cierto? A más B y aquí era 2A más B, entonces tendríamos que coger la ecuación 1 y le restamos la ecuación 2. Y así. Al restarle, entonces, se supone que los signos cambian. Entonces aquí simplemente es por eliminación, así como las tenemos, a la ecuación 1 le vamos a sumar la ecuación 2.
porque se nos van a cancelar este menos b con este más b. Entonces nos queda que esto es 3a va a ser igual a 5 más 5, 10. Desde aquí nos queda muy sencillo hallar el valor de la a, porque simplemente ese 3 lo pasamos a dividir. Entonces nos queda que a es igual a 10 tercios. 10 tercios. Y con ese valor de a, de 10 tercios, vamos a reemplazarlo en una de las dos ecuaciones, que en este caso, por ejemplo, queda más fácil hacerlo en la 1. Pero si yo reemplazo aquí la a por 10 tercios, le restamos, quedamos que a es 10 tercios menos b igual a 5. Entonces simplemente pasamos de un lado a otro para sumar o restar. Entonces vamos a hacerlo. Nos queda más fácil en la ecuación 1. Nos coloquemos otra hojita. Entonces decimos que con el valor de a, con a igual a 10 tercios, lo reemplazamos en la ecuación 1. En la ecuación 1. Entonces recordemos que la ecuación 1 es a menos b igual a 5. Esta es la ecuación 1. Entonces vamos a reemplazar la a, pues queda que 10 tercios le restamos b igual a 5. Entonces, la b la pasamos, esta b menos b la pasamos para el lado derecho y este 5 lo pasamos para el lado izquierdo. Entonces nos queda simplemente que 10 tercios le vamos a restar 5 y va a ser igual a b, que la pasamos para el lado derecho. Entonces aquí le agregamos un 1 y simplemente decimos entonces que 10 por 1, 10, menos 5 por 3, 15, y producto de denominadores 3 por 1, 3, y ese va a ser el valor de b. Entonces, b va a ser igual a menos 5 tercios. Menos 5 tercios. Entonces ya tenemos el valor de a y el valor de b. O sea, usted en el examen le van a preguntar, hallar los valores de a y b para que la función sea continua. Entonces usted los tiene que seleccionar de la respuesta correcta. Pero en la realidad, ¿qué está pasando? En la realidad lo que quiere decir es que para que esa función sea continua, recuerde que nosotros partimos de que h de x tenía tres funciones. Ya tenía ax menos b, tenía y igual 5 y tenía 2 veces a x más b. Y esto era para x menores que 1, para el x igual a 1 que era un punto y para los x mayores que 1. Entonces como ya encontramos los valores de a y b, entonces la función h de x ya quedaría como, entonces quedaría a nos dio 10 tercios, 10 tercios por x, menos b, y b, como b nos acaba de dar negativo, menos b es negativo, y con este menos te nos queda más 5 tercios. ¿Cuándo? Cuando los x sean menores que 1. El 5 no lo cambia nadie porque eso es una constante, x igual a 1. Y abajo teníamos 2 veces a. Y recuerde que a lo habíamos calculado como 10 tercios. Que nos queda, como es 2 veces, te nos queda 20 tercios. 20 tercios por x más b. Y como b es negativo, entonces queda menos 5 tercios. ¿Para quién? Para los x mayores que 1. Entonces, este tipo de ejercicio, cuando llegue el parcial número 3, ese es un punto de prácticamente de procedimiento. Entonces, eso es lo que tiene que ver con hallar la continuidad alrededor de un valor, de un solo valor del dominio. Ojo, de un solo valor del dominio.
Y ya vamos a abordar es el análisis cuando se refiere no solo a un valor, sino a un grupito de valores, ¿sí? Un grupito de valores. Entonces, ese no es que sea difícil, sino que simplemente demanda un poquitico más de trabajo. Entonces dice, definición, continuidad sobre un intervalo. Recuerde que un intervalo puede ser abierto por ambos lados, o sea, digamos, intervalo abierto de A hasta el valor B, o cerrado por un extremo, desde A cerrado y abierto por el otro extremo, o abierto por A y cerrado por el extremo B. O el caso ya más extremo es que sea cerrado por ambos lados, cerrado desde A hasta B cerrado. Entonces, acá nos dicen que una función f es continua. Entonces, esto que aparece acá es como si fueran dos pasos. Esto es como si fuera el paso I y este sería el paso 2I. Son dos pasitos. Entonces hay que saberlo interpretar. Entonces dice aquí, sobre un intervalo abierto. Cuando es abierto, entonces dice si es continua en todo número en el intervalo. Entonces, en todo número nos están queriendo decir que en todo número es para cada valor x igual a c. Y cuando es cerrado, miren que están colocando los dos extremos. Cuando es cerrado por ambos extremos, si es continua, debe cumplir dos cosas. Debe chequear dos cosas. Que sea continua en AB. O sea que para que sea continua en AB hay que chequear en x igual a c un valor de ese intervalo de valores. Y además tenemos que chequear, ojo, y además chequear el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, que va a ser igual a la imagen de f de a. Viene por acá. ¿Sí? Y el otro es que también debe cumplir es que el límite cuando x tienda a b por la izquierda de f de x sea igual a f de b. Entonces, así es como está en el libro. Y así es como hay que explicarla. Entonces, yo voy a trabajar como otra forma de explicarlas, y es que yo voy a explicar cada pasito. O sea, voy a arrancar primero el paso I. Mire que aquí son dos pasos. El paso I es cuando el intervalo es abierto por ambos extremos. Y el paso 2I es cuando es uno de estos tres casos. O cerrado por ambos extremos o cerrado por un extremo. Entonces vamos a analizar primero, o analizar no, a describir esta teoría de forma diferente. El paso I es si el intervalo es abierto, si el intervalo es abierto desde el valor A hasta el valor B, todos los que están ahí. Entonces aquí simplemente lo que vamos a hacer es que tomamos X igual a C. Entonces si hacemos una grafiquita, vamos a hacer una grafiquita para poderlo entender. Entonces si hacemos acá, vamos a hacerlo acá. De lo que nos están diciendo ahí, no es que lo estoy diciendo yo, sino que lo que están diciendo en la teoría es que si este es X, donde están los valores del dominio, es más infinito, menos infinito. Entonces digamos que por acá tengo el valor X igual a A, y por acá tengo el valor X igual a B. Y nos están diciendo, pues supongamos que por acá está 0, nos están diciendo que los valores van a ser desde A abierto, ojo, sin tomar cerrado el A, hasta el B abierto. O sea que son todos estos valores, todos estos. ¿Cuántos valores hay? Finitos, muchos. Pero nosotros para chequear ese intervalo si cumple, que es continuo, simplemente vamos a tomar un valor. Digamos que vamos a tomar un valor solamente para chequear, X igual a C, un solo valor.
Entonces, si este x igual a c cumple, el 0 cumple, todo esto de por acá van a cumplir. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir acá la teoría? ¿Qué es lo que acabamos de estudiar? Sobre un intervalo abierto a b, si es continuo en todo número, por eso vamos a coger uno solo, en el intervalo. Entonces recuerde que para que sea continua, lo acabamos de decir. Entonces vamos a colocar aquí, para que sea continua. Para que sea continua. Entonces vamos a chequear x igual a c. No todos los valores, porque nunca acabamos. Vamos a tomar uno de ahí, el que sea representativo. Entonces la primera condición, recuerde que es que f de c exista, para que tenga imagen. Que tenga imagen. Entonces, si cumple, los otros también van a cumplir. La segunda condición, que el límite cuando x tienda a c por la izquierda de f de x sea igual al límite cuando x tiende a c por la derecha de la función f de x. ¿Y debe ser igual a qué? A un valor real y que exista. Y la tercera condición, que también la vimos, es que tanto el límite como la imagen deben ser iguales. ¿E iguales a quién? Al valor real L. ¿Sí? Esto fue lo que acabamos de ver pues, en la primera parte de la clase, que sean iguales al mismo valor real. Y el segundo caso que vamos a analizar es el paso 2 y, o sea, cuando el intervalo es completamente cerrado por ambos extremos o que tenga un extremo cerrado. Entonces vamos a analizar ese, o analizar, no, a describir la teoría de una forma más sencilla de lo que nos están diciendo ahí. Entonces el paso 2i, que nos dice acá, vamos a colocar paso 2i, como para mirar qué es lo que hay que hacer ahí. Entonces, vamos a asumir que el intervalo es cerrado por ambos extremos, es cerrado, o sea, pongámoslo cerrado en A hasta el valor B cerrado, o sea, incluye el valor de A y incluye el valor de B. Ese es el primero que vamos a analizar. Entonces, yo siempre me apoyo mejor en una grafiquita. Siempre realizo la gráfica para poderlo entender. X más infinito, menos infinito. Digamos que por aquí tengo el 0. Digamos que por acá tengo el valor A. Por acá tengo el valor B. Y por acá vamos a tomar que es X igual a C por acá. Entonces, aquí me están diciendo que los valores que vamos a analizar son desde A cerrado hasta B cerrado. Y son todos estos valores, incluyendo los extremos. Es lo que nos están diciendo y de ahí vamos a tomar también un valor X igual a C. Entonces lo que nos están diciendo es, como es cerrado, entonces va a tener dos partes. Digamos que la parte 1, vámonos por acá, de la parte 1, la primera parte, ¿cierto? La parte 1 de ese paso 2i es tomar intervalo abierto. Aquí vamos a tomar el intervalo abierto como si fuera desde A abierto hasta B, sin tomar P cerrado. Y escogemos X igual a C. ¿Y para qué? Para chequear las mismas dos condiciones de ahorita. O sea, que las tres. Entonces, condición 1, que f de C sea igual a L. La 2, que el límite cuando X tienda a C
de f de x sea igual a L. Y la condición 3, que el límite cuando x tienda a c de f de x me da igual a f de c, igual L. Entonces mire que esto es lo que habíamos visto ahorita. Esta primera parte, recuerden que esto es que tenga imagen, tiene imagen. La segunda es que el límite exista, y la última es que sean iguales, ¿cierto? Comparando que sean iguales. Entonces, esa es la parte 2. La parte 1 es la parte 1. La parte 2, que aquí no nos va a caber, enseguida hacemos otra hojita. La parte 2 es, recuerde que estoy hablando o estoy especificando mucho más lo que hay que hacer en este paso 2. Y, mire, paso 2 y sobre un intervalo cerrado, entonces hay que hacer dos cosas. Si es continua en el intervalo abierto AB, que eso ya colocamos los pasitos. Y además, esta es la parte que nos falta, que el límite cuando x tienda a A por la derecha de f de x sea igual a f de A. Y que el límite cuando x tienda a B por la izquierda de f de x sea igual a f de B. Entonces, esa es la parte que hay que entender y sería lo siguiente. O sea, que me están diciendo que acá, este sería calcular el límite cuando x tiende a A. ¿Pero por cuál extremo se ve ahí? Por el extremo derecho. Mire que por izquierdo no puedo hacerlo porque no está considerado. Ese lado no está considerado. ¿Y debe ser igual a qué? A f de A, a la imagen en la función cuando x vale exactamente igual a A. Pues repito, aquí lo estamos mirando por el lado derecho. En cambio, B, a B solamente lo podemos hacer por el lado izquierdo, porque por el lado derecho no está considerado. Entonces, para B es el límite cuando x tiende a B, pero por el lado izquierdo, en la función f de x. Debe ser igual a la imagen en la función cuando x sea igual a b. Ese es el pasito 2 que lo vamos a colocar en la hoja siguiente porque aquí ya no nos cabe. Entonces vamos a agregar otra hojita. Volvamos a colocar para que nos quede en el aire. Parte 2. Parte 2. ¿Parte 2 de quién? Del paso 2, del paso 2i. Del paso 2i, para que no se les olvide. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? Vamos a hallar f de a, que va a ser igual al límite cuando x tienda a por la derecha de f de x. O sea, que ahí lo que están pidiendo es que exista, que ese límite exista y que sea igual a la imagen f de a. Y la otra es que f de b debe ser igual al límite cuando x tienda a b por la izquierda de la función f de x. Y aquí también tenemos que decir lo mismo, que exista. Entonces, ahí tenemos simplemente la teoría. Ojo, no hemos resuelto ningún ejercicio. Es aclarando la teoría de lo que tenemos que hacer cuando nos presenten un ejercicio de esa forma. O sea que esta teoría nos la gastamos en estas dos hojitas, digámoslo así. Y aquí ya tenemos un ejercicio de cómo nos van a preguntar. Usted nos dice, también es del taller, dice 13, demostrar que cada una de las siguientes funciones, yo ahí simplemente tomé una de ellas, entonces 13, demostrar que cada una de las siguientes funciones es continua en el intervalo indicado. Entonces observen que la función, ¿cuál es? La función es f de x igual raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado. ¿Sí? Por eso es muy importante uno saber el dominio de esta función. ¿Y cuál es el intervalo? Entonces el intervalo, mire que traje este ejercicio porque tiene los dos extremos cerrados, desde menos 4 cerrado hasta 4 cerrado. Entonces aquí nos toca realizar, como es intervalo cerrado,
intervalo cerrado, entonces nos toca hacer tanto la parte 1, en la parte 1, y en la parte 1, por ejemplo, me queda fácil escoger x igual a 0, porque desde menos 4 cerrado hasta 4 cerrado, entonces voy a tomar el 0, que me conviene más, es más fácil de manejar. Y en la parte 2, hay que realizar la parte 2. Entonces, si nosotros estuviéramos mirando la grafiquita, vamos a hacerlo acá. Si yo tengo acá la gráfica representativa, x más infinito, más infinito, por acá menos infinito, digamos que yo por acá tengo el 0, y digamos que por acá es menos 4, y por acá es el 4. Entonces miren que los valores que me están diciendo es desde menos 4 cerrado hasta 4 cerrado, que son todos estos valores. Chequear continuidad, no en solo valor de x, ya es un intervalo de valores. Entonces, cuando yo digo que la parte 1 es considerando el intervalo abierto entre menos 4 y 4 y tomar un valor de x igual a 0, por eso yo coloqué allá que aquí me queda muy fácil trabajar con el valor x igual a 0. Que usted escogió el 1, válido, lo hace con 1. ¿Que le gusta lo negativo si cogió el menos 1? Hágalo con menos 1. Eso es para la parte 1. Para la parte 2, entonces tenemos que analizar, observen que por menos 4 solamente puedo analizar el lado derecho. Porque aquí vamos a decir que vamos a hallar f de menos 4, la imagen cuando x vale menos 4, y eso que me representa que va a ser igual al límite cuando x tiende a menos 4, pero por el lado derecho, en la función f de x. En cambio, por acá sería el lado izquierdo de ¿quién? De 4. Entonces, este de acá lo haríamos como hallar la imagen de f de 4. ¿Qué va a ser quién? El límite cuando x tiende al valor 4, pero por el lado izquierdo, en la función f de x. O sea, que ahí simplemente está planteado cómo hacerlo, pero no hemos hecho nada, lo estamos entendiendo cómo realizarlo. Entonces, hay que hacer dos partes, ¿sí? Hay que hacer dos partes porque es intervalo cerrado. Si hubiera sido abierto por ambos lados, entonces solamente haríamos el paso I, que simplemente es chequear continuidad en todo número, o sea, escoger uno solo, pero como estamos en el paso 2i, porque el paso es i, cuando los intervalos son cerrados por ambos extremos, o tenga uno cerrado de ellos. Entonces vamos a hacerlo. Entonces arranquemos con la parte 1, porque ya aquí dijimos que vamos a hacer prácticamente el paso 2i. Entonces vamos a arrancar aquí con la parte 1. Entonces la parte 1, arranquemos por acá. Parte 1. Entonces vamos a aclarar que aquí tomamos en el intervalo que nos dieron que es desde menos 4 cerrado hasta 4 cerrado, en el intervalo solamente vamos a tomar desde menos 4 abierto hasta 4 abierto. Y ahí vamos a escoger con el valor de x igual a 0. Entonces, chequeamos las tres condiciones. Condición 1, hay que hallar la imagen, o sea, f de 0. Por eso escogí el 0, porque me queda más fácil. Entonces va a ser igual a ¿qué? Lo reemplazamos en la función 16 menos 0 al cuadrado. Cerramos la raíz cuadrada, entonces esto es igual a 16 menos 0, o sea, raíz cuadrada de 16. Y raíz cuadrada de 16 es 4. ¿Para qué? En este caso la y nos dio 4, para que tiene imagen. Ya cumplió. ¿Sí? El que lo está haciendo con x igual a 1, también le va a cumplir. ¿Sí?
Entonces ya me dio que la y vale 4. Voy para la condición 2. De la condición 2, recuerde que es hallar el límite. Entonces, el límite cuando x tiende a 0 de raíz cuadrada de 16 menos x al cuadrado, de lo primero que hacemos es sustitución directa. Entonces queda 16 menos 0 al cuadrado. Entonces esto va a quedar 16 menos 0. Y raíz cuadrada de 16 nos da 4. O sea que también nos dio que el límite existe. Mire que es simplemente saber interpretar qué es lo que quiere hacer y ya lo otro es fácil. El límite existe. La condición 3, recuerde que es comparar. De la condición 3, vamos simplemente a comparar el límite. Cuando x tiende a 0, de f de x nos dio igual a la imagen, a f de 0, igual a 4. Aquí están. Nos dio igual. Entonces, ojo, f de x es continua en el intervalo abierto desde menos 4 abierto hasta 4 abierto. Pero nosotros, el problema nos está pidiendo es el intervalo cerrado desde menos 4 cerrado hasta 4 cerrado. Entonces ya hicimos la parte 1. ¿Qué es en la parte 2? Lo que está acá expresado, hallar f de menos 4 y hallar f de 4, que corresponde a los límites laterales. Vamos a hacerlo en otra hoja. Entonces ya ahí haríamos la parte número 2. Entonces vamos a decirlo acá. Que la parte 2, la parte número 2, vamos a hallar en la parte 2, entonces vamos a hallar primero f de menos 4. Esa es la imagen cuando x vale exactamente menos 4, entonces queda raíz cuadrada de 16 menos, entre paréntesis, menos 4 al cuadrado. Cerramos la raíz. Esto va a ser igual a raíz cuadrada de 16 menos 4, un número negativo, elevado al cuadrado, entonces nos queda positivo, entonces queda 16. Y 16 menos 16 da 0, entonces raíz cuadrada de 0 es igual a 0. Entonces mire que nos dio 0. Entonces por ahora podemos decir que tiene imagen. Que la y nos dio 0. Tiene imagen, y igual 0. Entonces como tiene imagen, entonces ya de una vez podemos concluir que el límite cuando x tiende a menos 4 por la derecha de f de x nos da igual a ¿qué? A la imagen. Y nos da 0. Ya podemos concluir de una vez. Nos falta el otro pedacito. El otro pedacito es hallar f de 4. ¿Cuánto es la función cuando x vale exactamente 4? Vamos allá a la imagen, que nos da que 16 menos, entre paréntesis, 4 al cuadrado. Cerramos. Y esto nos va a dar raíz cuadrada de 16 menos 16. Nos da raíz cuadrada de 0 igual a 0. Entonces, encontramos la imagen. Cuando x vale 4, entonces la y es la misma. Tiene imagen y igual 0. Igual 0. Y de una vez, entonces ya podemos concluir que si fuéramos a calcular el límite cuando x tiende a 4 por la izquierda, en la función f de x, ya los matemáticos dijeron que eso es igual a la imagen de f de 4, que en este caso nos dio 0. Mire que los matemáticos nos ahorraron todo ese trabajo y nosotros simplemente lo aplicamos. Entonces ya lo último, y ahora sí podemos concluir que por lo tanto, la función f de x que nos dieron a nosotros, f de x es continua
es continua en el intervalo cerrado desde -4 cerrado hasta 4 cerrado. ¿Sí? Entonces, mire, pues que si uno entiende la teoría, pues la solución del ejercicio no es tan complicada. Y esta partecita que nos falta de la clase ya nos habla de continuidad. Recuerde que nosotros dijimos al inicio de la materia que la mayoría de las funciones en cálculo diferencial son funciones compuestas. Entonces aquí simplemente es la teoría, porque lo que acabamos de realizar anterior es todo lo importante, pero aquí simplemente como para dar cumplimiento, dice continuidad de una suma, un producto y un cociente de funciones. Entonces dice, si las funciones f y g, aquí hay que saber leer, f y g son continuas en un número x igual a. Recuerda que cuando hablamos de continuas es que tenga imagen, que exista el límite y que tanto la imagen como el límite sean iguales. Entonces, si eso se cumple, entonces cuando hagamos la suma o el producto, la suma o el producto o el cociente también van a ser continuas en ese valor x igual a. También van a ser continuas. Recuerden que cuando tenemos la división hay que tener presente que ese valor de a no me vaya a generar división por 0. Pero vuelvo y repito, si dos funciones son continuas y usted va y las suma, las multiplica o las divide, siguen dando continuas en cualquier valor de x igual a a. La otra que hay que tener presente es que el límite de una función compuesta, recuerden f o g, g o f. Entonces, si el límite cuando x tiende a de g de x es igual a l y la función f es continua en ese valor de l, entonces la composición también va a ser continua. ¿Sí? Y por acá queda como más explicadito que la continuidad de una función compuesta, si g es continua en un número a, x igual a, y f es continua en g de a, entonces la función compuesta f o g de x es continua en x igual a a. Eso pues ya los matemáticos lo verificaron, simplemente que nosotros en un examen vamos a aplicar, si es un solo valor de x igual a, chequear las tres condiciones. Si es en un intervalo, tenemos que chequear si ese intervalo es abierto por ambos extremos, entonces haríamos el paso I, y si es cerrado por uno de los extremos o por ambos, haríamos el paso 2I. Entonces no sé si alguien tenga alguna pregunta acerca del tema. Entonces vamos a salvarlo. Y vamos a colocarlo aquí en el chat. Ahí lo coloqué en el chat para que verifiquen si sí es el que trabajamos en este momento. Bueno, y recuerden que el examen parcial de ustedes es este próximo viernes a las 8 de la mañana por la plataforma DSB.
la asesoría de este grupo, entonces el viernes de 6 a 7:30 de la mañana, hasta las 7:30 nada más, porque a partir de las 7:30 tengo que desplazarme para una reunión de reinducción, una capacitación que la obliga pues a que la realice el ITM, la función pública. Entonces me toca recibir esa capacitación. Entonces en el examen ustedes van a estar solos, ustedes ya saben entrar a DSB, quien tenga algún inconveniente le toma la foto, luego me la manda, pero termina su examen. Si que es que no veo la respuesta ahí, tiene que escoger una y seguir para adelante. Bueno, entonces voy a mirar si la asistencia sí se descargó, sí. Y vamos a mirar, no sé si alguien tenga alguna pregunta adicional, ahí ya terminamos pues la clase. Bueno, entonces, ahí ya terminamos. Entonces, tengan un buen resto de día y estudien bien para el próximo viernes, para el examen parcial. Y nos volvemos a ver entonces ya la otra semana, el día miércoles, que ya empezamos a ver lo que es la definición de derivada, para que hoy es la última clase pues, de límites. Y el próximo miércoles de la otra semana arrancamos ya lo que tiene que ver con la unidad de derivada y prácticamente pues ya este viernes salen del parcial número 2, que es sobre límites, y ya continuamos pues rumbo a lo que es el parcial número 3. No sé si alguien tenga alguna pregunta o ahí ya terminamos. Ninguna, pues yo no tengo pregunta. No, Bueno, Gracias, profe. listo. Ustedes recuerden la asesoría el viernes, por si alguno tiene alguna duda, para que aprovechemos desde temprano, porque hasta las 7:30 ya después me tengo que desplazar para la reunión. Entonces, bueno, que tengan un buen día. Gracias. Hasta Con luego. mucho gusto. Hasta luego. Profe, Sí. yo tengo una pregunta con el parcial pasado. ¿Qué pasó? Pues como recuerda que no dejaba ver las respuestas y ya dejé ver las respuestas, tengo una inquietud pues con una pregunta que me salió mala, pero pues pienso que sí está buena. Pero la pregunta es ¿cuál? ¿De selección múltiple o abierta? De la de que había que Montar sustentar. procedimiento. Sí, con No, el procedimiento. las preguntas de procedimiento yo las revisé muy bien y de acuerdo a las indicaciones que nos dieron, porque nosotros nos mandan el procedimiento. El procedimiento nos lo mandan a nosotros. Sí, Yo la pero sino cali que usted pues, la respuesta que me dijo pues es que el gráfico está malo, pero yo comparo el gráfico que usted monta y con el que yo monté y pues es igual, entonces ahí sí no sé pues, que yo monté, cuál es el espéreme, que error puntual. el gráfico que yo monté, ¿dónde? Pues como diciendo pues como la respuesta correcta ahí pues en la pregunta. Pues yo no he montado ninguna respuesta. Pues yo no, que yo haya montado una gráfica nunca. A mí me dicen, vea, este es el procedimiento como se debe calificar, califíquelo y listo. Entonces, ya si usted tiene algún reclamo con respecto a eso, porque como yo lo califiqué y yo todo lo reviso muy bien, entonces ya a usted le tocaría hablar con el jefe de ciencias básicas para pedir segundo calificador de esa pregunta. Ah, está bien, profe, no, listo, esa era la duda. Sí, es con segundo calificador, como dice el reglamento estudiantil. Ah, listo. Bueno, listo, Gracias. con gusto.